Bienvenidos a su podcast Mente en Contexto, un lugar donde un equipo de profesionales hablaremos de temas de psicología y psicoterapia con la intención de resolver todas las dudas que tengas de manera clara y sencilla sobre la salud y los problemas psicológicos. Bienvenidos de regreso a su podcast Mente en Contexto. Se me solicitó de la parte de producción que tuviera un poquito más de seriedad a la hora de empezar los episodios, por lo cual voy a atender a la indicación que nos da producción. Espero que se encuentren de lo mejor posible y el día de hoy estoy con Diana Acevedo de nuevo y vamos a hablar ahora de procrastinación procrastinación en el TDAH. con dos personas diagnosticadas con trastorno de déficit de atención. Si no les gusta el desorden, este podcast no va a ser para ustedes. Cassandra, por ahí te hablaban. Mira, te volví a decir Cassandra, esta vez sí fue con... Empecemos con la definición. ¿Qué es procrastinación? ¿Me ayudas o te ayudo? Aplazar las cosas, dejarlas para después. Lo que normalmente nuestros maestros decían indisciplina, porque no tenía disciplina para poder hacer una tarea. Y ustedes dirán, pues es cuestión de actitud, solamente tienes que ponerte a hacerlo y listo, tienes que ponerte una agenda y listo, tienes que ponerte recordatorios, tienes que poner un lugar cómodo, un lugar ordenado, un lugar que te ayude a concentrarte, que esté alejado de los estímulos exteriores, que sea un lugar de tranquilidad, incluso que tenga olores, que tenga olores específicos de relajación, que tenga iluminación adecuada y que podemos llegar a ese punto de poner todo lo que he enunciado y aún sigue existiendo la procrastinación. ¿Por qué? Y ojo aquí, la procrastinación no es solo y exclusivamente el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Todos en algún momento hemos procrastinado. Más específicamente, si hemos dejado una actividad que podríamos hacer hoy para mañana. ¿Por qué hacerlo hoy si lo podemos hacer mañana? Que tiene que ver también mucho con la parte cultural. Pero propiamente en elementos más específicos, habla sobre la evitación de una actividad que va a producir sensaciones desagradables en el individuo. ¿Qué piensas ya después de ponerme tan técnico? ¿Qué sí pasa? Es que y no necesariamente con el TDAH, o sea, hay personas que también procrastinan, pero sí tiene más tendencia las personas con TDAH que procrastinamos más las cosas, las aplazamos para después y ya después cuando lo aplazamos es como, hiperfoco, y todo lo hacemos en un día. Por ejemplo, aquí puedo tomar ese dato, esa situación en específico, donde la etiología, o más bien lo que han demostrado los estudios que han querido determinar o poner como muy concreto lo que es el trastorno de déficit de atención, llegan al punto donde toda la etiología principal es la evitación de una sensación desagradable. La evitación de una sensación desagradable nos va a estar haciendo no que tengamos un déficit de atención. Ahí ese es un nombre que se le da para poder englobar una serie de situaciones. No es una déficit de atención, es un cambio de foco constante de atención a diferentes tareas que llevan una gratificación inmediata. ¿Vale? Partiendo de ahí, podemos compartimos muchos elementos con otros cuadros donde existe la procrastinación, porque la procrastinación también es evitar el evento desagradable que se va a realizar. Por ejemplo, en lo que tú decías, evitamos una tarea, ¿no? Una entrega de trabajo, un reporte, incluso salir, mandar un mensaje de WhatsApp, porque estamos evitando entrar en contacto con ese evento que nos genera desagrado. Mandar el mensaje, hacer una tarea, sentarme a estructurarlo y que de repente hace un vuelco. ¿Qué me refiero que hace un vuelco? Llega la fecha límite, deadline, y entonces la sensación de no entregar la tarea, la sensación de no entregar el reporte, la sensación de no mandar el mensaje, tiende a ser más desagradable que la habitación que la sensación desagradable de hacer la actividad. Entonces, ¿qué pasa? Ya una forma de evitar la procrastinación, la culpa o todo lo que tengas que ver, tiene que ver con hacer las cosas. Y de repente entramos en este tema del hiperfoco. Porque entonces también lo que pasa mucho con la procrastinación es de que sucede en situaciones que no tendrían por qué suceder. Ojo con la palabra que acabo de utilizar, tendría que. Porque, corrígeme si me equivoco, muchas veces en el tema de hiperfoco o en la procrastinación del hiperfoco, tiene un elemento muy particular. Es una tarea que para nosotros nos agrada, pero el proceso no nos agrada como tal. Voy a poner un ejemplo, me voy a exponer, como dijo Cassandra.
Sí, cierto, estoy diciendo más que Sandra. Eh, yo, dentro de la maestría, cuando elegí el tema, me gustó mucho. Me gustó mucho. Hice. Bueno, no era tesis, era una tesina propiamente. El impacto que tienen las redes, no las redes, el impacto que tienen las aplicaciones de comunicación en la salud mental o cómo las podemos usar como una herramienta para la psicoterapia. Me gustaba mucho esta parte como güey, pues es algo que apenas se está explorando. Podemos encontrar varias variables donde en WhatsApp, no sé, en Telegram, incluso en Messenger, en DM, podemos atender de cierta manera ciertas variables verbales que nos puedan ayudar para mejorar la salud o la estabilidad emocional de las personas. Estaba muy chido. Empecé a hacer la estructura y todo y llegué a ese punto donde ¡pum! ¿Por qué? Porque si bien está chido el tema, bien está interesante el tema, si el proceso no es tan agradable, porque es un proceso donde tengo que buscar bibliografía, es un proceso donde tengo que leer, es un proceso y leer a veces cosas que no son agradables. ¿A qué me refiero que no son agradables? Se supone que al buscar algo innovador, obviamente no vas a encontrar la bibliografía específica que te una a los dos eventos. Entonces te vas a tener que chutar un artículo o un capítulo de un libro completo por 3 renglones en específico. Pero no sabes dónde están esos renglones. Luego, aparte, cómo estructurarlo, qué es lo que se te está pidiendo, las reglas específicas de presentación de APA, que cómo lo tenemos que estructurar. Y todo este tipo de situación se empieza a hacer abrumadora la tarea. Empieza a ser abrumadora la tarea. Como era una tarea también que se me dio demasiado tiempo para hacer, que ahorita hablamos de eso, que también la otra vez estaba viendo en TikTok, como se me dio 1 año y medio para hacerlo, sí fue 1 año y medio para hacerlo. Verga, me estoy. Ese año y medio, ajá, ese año y medio estuve procrastinando, para el último terminar haciéndolo en una noche, donde sí me pasó hiperfoco. Y que dentro de esas 12 horas que tenía para entregarlas, 8 valí madre. 8 frente al evento de estar escribiendo de qué chingados voy a escribir, de qué voy a hacer, valí madre. O sea, no lo hacía, me picaba la camisa, me salía, incluso fumé un chingo, salía. ¡Ah, la madre! Sí, es cierto. Una noche antes de la fecha final de entrega, me puse a hacer, me llevé mis cosas a mi casa, dije, voy a trabajar. Incluso tengo yo una rutina, cierta rutina que viene de la universidad, donde para mí un café moca en la noche es señal de trabajo. ¿Por qué? Porque el chocolate me activa junto con el café, no me deja dormir. Llegué, me chingué mi café, me puse a trabajar. En cuanto me puse a trabajar, ¡pum! Se fue la luz. Yo no pensaría, pues sí, güey, pero pues, tu laptop tiene pila. No la había puesto a cargar. Esa es una otra. Necesitaba internet todavía para estar generando estas referencias. Algunas las tenía apuntadas, pero no las tenía en el buscador. Y pues fue un caos. El caos de que fue un caos porque fue tiempos cuando estuvo lloviendo mucho aquí en Guadalajara. Y aparte yo con ganas de procrastinar, pues terminé procrastinando. Al día siguiente el punto es, o al punto que quería llegar, que ya me extendí demasiado, es de que como era algo que me interesaba en el momento que sentí la presión de entregarlo, porque era vía online, no era como de entregarlo a un sinodal, sino era vía online, lo tenía que mandar a las 12 de la noche a más tardar, me apliqué en el hiperfoco a las 8 de la noche. Literalmente mi presión hacia la tarea fue tanta que lo único que me quedaba ya para evitar la situación era escribirla. ¿Por qué? Porque aparte también nos ponían una programa, nos decían, ¿sabes qué? Si no puedes entregarlo, no hay pedo. Solamente te va a costar 10,000 pesos más un mes. Y yo dije, ¿cómo? ¿Pero por qué? Dije, no, güey, también la sensación de pobreza me hizo aplicar hiperfoco y esas 4 horas, o sea, literalmente si me hubieras hablado en esas 4 horas no te hubiera hecho caso. O sea, estaba sumamente atento a lo que estaba haciendo y a mí me entra esa pinche frustración o de donde partimos es, güey, ¿por qué chingados me tengo que esperar tanto para llegar a ese punto de entregar las cosas? ¿Por qué no tengo que tener un mayor control sobre la situación? El tema va más allá de querer o no querer.
hay ciertas situaciones en el contexto que te obligan, no que te obligan, pero que sí favorecen a la evitación, sí favorecen a la procrastinación. Tendemos a tener este conflicto de que no debería de procrastinar cuando es una actividad que me va a traer beneficios. Sí, pero a corto, largo plazo, los beneficios, ¿en qué los ves? ¿En qué los notas? Para saber en realidad por qué estás procrastinando. Porque muchas veces podemos tener un discurso donde es que esto que estamos haciendo nos va a hacer bien. Pero entonces si te está haciendo bien, si se supone que vas a cumplir objetivos, ¿por qué no lo estás llevando a cabo en este momento? Esa es en realidad la pregunta que tienes que contestar. No sé qué piensas, Diana, ya hablé mucho. Sí, ya hablé mucho. Pues es que, pues a mí también me pasa, inclusive con cosas muy pequeñas que las demás personas van a decir, ay, es que yo lo podría hacer en 5 minutos, pero yo aún así lo sigo procrastinando y lo sigo procrastinando, y aunque sé que me lleva 5 minutos, pero tal vez lo tedioso que se me hace hacerlo, hace que diga, después lo hago, y lo dejo ahí, y mi mamá, por decir, mi mamá sí me dice como que tienes que tener más orden en tu vida, y yo como de, ¿cómo te explico? Por Que más no se agendas que puede. me compres, por más calendarios virtuales, no sé, como que así a veces, Se te olvidan. ajá, Apunta las cosas. ¿Dónde las inclusive en la apunté? universidad en pandemia para mí fue lo peor porque se me olvidaba el de que tengo que entregar tarea mañana a las 12, a las 11:59 cierran plataforma. Y era como que tenía que hacer tarea y literal a veces era como que yo me salía, me iba y hacía un buen de cosas y ya en el momento que tenía que hacerlo, era como, no manches, tengo media hora para hacerlo y me ponía de que Y lo y terminabas. lo terminaba y ya era como que, lo entregué con 5 minutos de antelación y yo me sentía súper productiva, pero ignoraba No, literalmente es que todo. literalmente sí es una productividad, porque era una tarea que para otras personas le causaría 2, 3 horas, para ti te costó media hora. Hay algo que puede llegar a explicar lo que puede ser muy familiar para las personas no familiarizadas con la psicología, la ley del mínimo esfuerzo. Que sí está, no, es que tú te esperas a la ley del mínimo. El problema de la ley del mínimo esfuerzo es que funciona. Porque también hay que entender de cierta manera cómo se maneja el contexto mexicano para darle un poquito más de peso a variables que aparentan no ser importantes. Voy a poner un ejemplo. Para mí, en la escuela, hablando de primaria, secundaria y parte de la prepa, porque en la prepa ya estaba bien consolidada esa tarea, esa conducta, si yo en primaria terminaba antes, porque lo terminaba antes, porque la actividad no me producía un reto mayor de hacer una plana, de contestar unas preguntas. Si yo lo terminaba a tiempo y yo terminaba antes de tiempo la tarea, y obviamente me aburría. Ujú. ¿Qué hace un niño de 6 7 años aburrido? Se pone a jugar. Tío, platica con los demás. Entonces para la maestra es un problema. ¿Por qué? Porque para esa maestra en específico, el que un niño me esté distrayendo a los demás niños que están haciendo la tarea, que están haciendo la actividad que les dejé, pues es un problema. Entonces comenzaba el castigo, no el castigo a nivel psicológico, sino un castigo de nivel escolar, ¿no? De Ujú. me paraba en la esquina, de me dejaba más tarea, me mandaba por la dirección, hacía todo este circo de situaciones que lo que no estaba entendiendo la maestra es que estaba contribuyendo a que yo me hiciera más pendejo sin que ella se diera cuenta. ¿A qué me refiero? En ese punto la asociación es, ok, si termino antes que mis compañeros, si termino antes que mis compañeros y evidencio que terminé antes, me meto en problemas. Entonces, ¿qué hago? Pues no termino antes, termino a tiempo. Ujú. Y para terminar a tiempo me tengo que hacer pendejo el tiempo promedio de los demás para cuando 5 minutos antes de entregar la tarea, Hacerlo rápido. ahí está. Entonces durante 20, 25 minutos estabas dibujando, sacándote los mocos, viendo qué chingados había a tu alrededor. Vergas, otra vez me estoy Yo me incomodando iba al porque me baño. puedo... Ajá, o Yo te vas pedía al permiso baño. para ir al baño. Entonces, de cierta manera, el procrastinar fue desarrollado desde primaria sin querer. ¿Por qué? Porque probablemente la maestra, yo no quería eso, yo nada más quería que te quedaras sentadito un rato. Pues sí, güey, pero tú empezaste a desarrollar este tema de la procrastinación. ¿Por qué? Pasa algo bien curioso también en México. A nivel laboral, la persona que es más eficaz, en vez de recompensarle Me con explotan más.
en vez de recompensarle con tiempo de calidad, o bueno, más bien irse temprano del trabajo, en vez de recompensarle económicamente, en vez de recompensarle incluso de reconocimiento, terminaste antes, ayúdame con esto que fulanito no puede hacer. Y entonces te llenas de actividades. Algo también dentro de mi carrera laboral, que fue parte de estar en recursos humanos, fue no decir que ya acabé. ¿Por qué? Porque si decía que ya acababa, todos necesitaban apoyo. Todos necesitaban apoyo. Entonces me quedaba callado, me hacía pendejo y literalmente como el pinche meme de estaba viendo una película trabajando y, oye, ¿puedes pasar a recursos humanos? ¿Por qué? Porque hacía eso, yo era sumamente efectivo en ese aspecto. No me costaba trabajo hacer un Excel. Sin embargo, si me adelantaba a las cosas y las terminaba antes, ¿qué crees? Terminaban cargando de trabajo de personas que probablemente por alguna otra situación no lo habían completado, que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, de cierta manera, el contexto específicamente en mí generaba esas variables de mantenimiento, o sea, que funcionara la procrastinación. Entonces, de cierta manera, para mí es muy funcional quedarme, y que incluso anoche me pasó. Estuve trabajando en un archivo toda la tarde, y solo hasta que llegué a mi casa me senté y le dije a Diana, le dije a mi esposa, le dije, tengo un chingo de trabajo. Ah, Simón. Me mandó un mensaje, un amigo, ¿vas a jugar? Simón, dame media hora. Adivina en cuánto tiempo se terminó el pinche archivo. 30 minutos. ¿Por qué? Porque el estímulo de dejar esta actividad por tener una sensación placentera a corto plazo fue lo que me orilló a terminar el archivo. De hecho, cierro la computadora, mi esposa está muy acostumbrada a mi procrastinación, llega y me dice, no vas a acabar. Le digo, ya acabé. ¿Cómo que ya acabas? Me dijiste que tenía mucho trabajo. Pues sí, pero me dijo mi amigo que íbamos a jugar Play. Entonces, acabé lo que tenía que acabar de manera rápida. ¿A dónde quiero llevarlo? Porque ahorita pareciera que es un podcast sobre Marcos. El anterior también pareciera que es un podcast sobre Marcos. La procrastinación tiene que ver con variables en el contexto. Esas variables en el contexto pueden ser no visibles o obvias para la persona que está sufriendo esta procrastinación o para la persona que espera una actividad de la otra persona. Porque también hay muchos términos populares. ¿Has oído hablar la de parálisis por análisis? Sí. Nadie se paraliza por analizar. Nadie. Te paralizas por miedo. ¿Miedo a qué? Y uno diría, es que ¿cómo chingado le vas a tener miedo a tu jefe? Pues sí. ¿Cómo chingado le vas a tener miedo a por ejemplo, chocar? ¿Diste un choque? Y procrastinaste, diste un llegue y procrastinaste la llamada al seguro. La pregunta es ¿por qué lo estás procrastinando? Porque también entender muchas veces que las actividades que se nos van a pedir a futuro tienen que ver mucho con la incertidumbre. ¿A qué me refiero con la incertidumbre? Vamos a tomar el caso del choque. Porque uno pensaría, güey, ¿por qué procrastinarías una llamada al seguro? Pues resulta que no sé qué va a pasar, no sé qué voy a decir. Esa sensación de incertidumbre se empieza a hacer más grande, más grande, más grande y entonces evitas el llamar. Y muchas veces como de, güey, ¿le hablaste a tu seguro? No, ¿por qué no, güey? El mío ya está aquí, ¿qué está pasando? Y ese tipo de situación nos puede pasar a todos y tiene que ver con algo que para los terceros no es obvio, que es el miedo. O sea, y hay muchas personas que no llegan, y aquí me incluyo yo, hombre, que de repente no entendemos por qué las mujeres tienden a tener ciertos miedos hacia el volante. Nosotros hemos crecido en un contexto donde estar atrás del volante es normativo, es esperado incluso. Con ellas es diferente, porque incluso existe un juicio de que las mujeres manejan mal. Y En efecto. ¿Mande? En efecto. Y estadísticamente es mentira. Estadísticamente los hombres tenemos más accidentes. Ese tipo de situaciones pareciera, güey, te me estás desviando a la procrastinación. No, porque en realidad, si das un llegue porque estás en horario pico, porque estás saliendo de la oficina, todo el mundo maneja de un freno, es normal que tengamos estos llegues, puede activarse en ti el pensamiento de, no mames, mi pareja tenía razón, choqué, no soy buena para manejar. Entonces, el evitar
la llamada a tu pareja, que probablemente tenga la póliza de seguro del carro, la vas a estar rumiando, la vas a estar rumiando, la vas a estar rumiando. Y entonces vas a estar evitando la situación. Evite, 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 evite. Hasta que el güey de adelante llegue y te diga, güey, ¿ya le hablaste tu seguro? ¿O ya llegó mi seguro y el tuyo? No le he hablado. No sé si me estoy dando a entender o qué piensas tú. Ves que también como que muchos, me incluyo, no sé manejar todavía, pero, pero sí, creo que sí es como de que nos paralizamos en ese momento. Aparte porque sí es como de que, es que, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, como que te empiezas a llenar de preguntas y o sea, lo que menos piensas es hablar en ese momento. La rumia también la rumia es parte importante de la procrastinación, porque la rumia hace que una actividad chiquita se vuelva titánica. ¿A qué me refiero? Otra vez, regresando al tema de la llamada al seguro, ¿no? Es que si le marco, pasa algo bien curioso. Porque también el tema de la burocracia ayuda mucho para la procrastinación, porque vas a marcar. Tú estás todo nervioso, ¿no? Suponiendo que ya no es un alcance, suponiendo que es un choque más grave. Tú estás hablando por teléfono y te enfrentas con una situación que es hablar con un robot, o hablar con una IA, o hablar con grabaciones, que de repente no dicen exclusivamente lo que te pasó. Digamos un ejemplo de, no sé, fue un accidente, marca uno, necesitas grúa, marca dos, necesitas asistencia médica, marca tres. Es como necesito las tres, güey. O sea, necesito, sufrir un accidente, el carro no maneja, y aparte creo que sí hay gente lastimada. Ese tipo de situación empieza de repente a abrumar a la persona y es cuando regresamos otra vez a la parálisis por análisis, que no es cierta. La realidad es que no estás paralizado por un exceso de análisis, al contrario, estás paralizado porque no sabes qué hacer con tanta información que se presenta ante el contexto. Y aquí es algo importante, todo animal está preparado para evitar. ¿Por qué? Por supervivencia. Y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, el problema más grande que tiene el ser humano es de que se cree superior a los animales de la Tierra y ahí es donde estamos cayendo en un error. ¿Por qué? Porque al fin del día, al negar que somos parte del el mismo ecosistema biológico de la Tierra, negamos nuestra naturaleza. Al negar nuestra naturaleza, tendemos a generar etiquetas muy específicas en las cuales no tendríamos que caer. Por ejemplo, una evitación normal de cualquier animal ante un estímulo peligroso, ante un estímulo amenazante, es evitar. Muchas veces lo que nos distingue propiamente de otros géneros, de otras razas, es, no sé si se dice razas, no, razas no, de otros géneros de animales, es especies, esa es la palabra que estaba buscando, gracias Cassandra. Especies es el hablar, el lenguaje, pero el lenguaje también nos mete en otros problemas, como el que estamos hablando ahorita, el de la rumia. Si la amenaza no es tan latente, resulta que nuestro cerebro se encarga de hacerla latente. Me oí demasiado cerebrocentrista. A lo que me refiero es de que el lenguaje empieza a hacer que esto se vuelva más grande. El hablarle a una persona para decirle si quiere salir el fin de semana es fácil. Agarras el celular, buscas su contacto y le presionas el verde. Y ahí es cuando empezamos a hacer las preguntas de, es que no tendría por qué procrastinar si es una actividad tan sencilla. ¿Qué es lo que pasa a nivel lenguaje, a nivel pensamiento, que evitas la situación? Por ejemplo, abres tu celular, le voy a marcar, y si me dice que no, y si me rechaza, y si me dice que no puede, y si tiene que ver conmigo, y si algo que me dice me hace sentir insuficiente, y si me siento insuficiente me voy a sentir como cuando estaba chiquito que no alcanzaba los estándares de mi mamá o no alcanzaba los estándares de mi papá. Y si me siento solo, y si me siento abandonado, y si siento ansiedad, ya no lo hiciste. ¿Por qué? Porque evitaste esa situación que aparentemente para los terceros es sencilla, pero la rumia ganó y hizo que ¡pum!, evitaras y ya no hicieras esa llamada. La procrastinación tiene muchas variantes. Y al decir que son muchas variantes, tampoco quiero que se vea como este monstruo gigantesco que no se puede vencer. En realidad, el vencer a la procrastinación es la cosa más sencilla posible. Aquí, regresando, no sé si te había dicho como esta analogía de la diferencia entre sencillo y fácil. ¿No? Y tu cara así como, Yo, ¿de qué estás hablando, Marcos? Estamos hablando.
La palabra sencillo habla de pasos a seguir que son reducidos y cortos. Por ejemplo, si yo te digo que de aquí para llegar a Zapopan de manera caminando, lo único que necesito es salir y llegar a Zapopan caminando, que son alrededor de 12, 13 kilómetros, es sencillo porque solamente necesito salir y caminar. La preparación la complica. No cualquiera puede adelantarse una caminata de aquí a Zapopan o bajar la barranca de Huentitán y subirla, ¿va? Bajar la barranca de Huentitán y subirla es sencillo. Nada más bajas, subes y no te pierdes. Son los pasos. Pero el llevar a cabo los pasos tiene su dificultad. La facilidad es otra cosa. La facilidad tiene que ver con esta parte de que la actividad no complica mucho mecánicamente o cognitivamente, ¿va? Por eso digo que el vencer la rumia es más sencillo de lo que parece. ¿Cómo podríamos vencer la rumia? ¿Qué piensas cuando digo de vencer la rumia? ¿Cómo te digo con eso de vencer la rumia? Cambiamos de tema, vámonos a... No, pues creo que sí, bueno, a mí me funciona mucho a veces tener las cosas anotadas, tratar de no perder las cosas, pero sí trato de tener un poquito más Pero no, organizado. pero no tienes una estrategia como tal. Pues no. Yo como cuando me voy a meter al baño con agua fría en estas fechas. Ah, 3, 2, 1 y sin pensarlo. Me meto a hacer la actividad. no, más bien es como que digo, si lo hago ahorita, voy a tener más tiempo libre. O sea, como que yo solita me digo como que ya, es ahorita. O si no, ya, no lo vuelvo a hacer. Como que yo solita Pero me no te pierdes, condiciono. yo sí me pierdo. Que digo, No. si lo hago ahorita voy a tener más tiempo libre al rato para poder descansar. Pero si descanso ahorita. Ajá. Porque si descanso ahorita, pues voy a estar más descansado para hacer la actividad. Entonces lo voy a hacer mucho más productiva. Entonces voy a descansar ahorita. ¿Qué hay en Netflix? Uy, una película de 3 horas. Y ahí me quedé. Porque en realidad termino y algo que no hago es anotar las cosas. Llega a la final de la película y digo, ¿qué tenía que hacer? No sé. A ver esa otra película que me está saliendo en el ordenador y chingó a su madre la actividad. Chingó a su madre la actividad. ¿Cómo venzo yo la rumia? Como cuando te vas a meter incluso a la alberca cuando está haciendo un chingo de frío pero quieres cotorrear. 3, 2, 1. Y éntrale, güey. Lo que sea. Lo que sea. El día del máster también lo hice así, o sea, 3, 2, 1, el título. Ah, y ponerlas como en pequeñas tareas. En pequeñas tareas. Pequeñas tareas fáciles de concretar. Ujú. No me acuerdo qué autor lo decía, pero decía que un éxito hace más probable que se complete otra tarea. El fragmentar las tareas también ayuda. ¿Por qué? Porque también dentro de la rumia tendemos a hacer las cosas más grandes. Sí. Tenemos que hacer, porque entonces si pasa esto, si tengo este problema, ¿cómo voy a solucionar este problema? ¿Cómo voy a hacer este problema? ¿Cómo voy a solucionar el hecho de que tal vez me tenga que salir de mi casa, tal vez no me he bañado, tal vez no tengo ropa, tal vez no traiga hambre, si tengo ganas de ir al baño, si tengo ganas de ir al baño porque no he ido, y pum, tu rumia te lleva hacia otro lado. Muchas veces el entrar en contacto con el evento, no muchas veces, siempre va a ayudar al tema de la procrastinación. Identifica exactamente qué estás evitando. ¿A qué me refiero? Si quieren ponerlo como más... ¿Ya la cagué? No. No. Si quieren ponerlo como mucho más práctico, es primero, pregúntense por qué estoy evitando una tarea, por qué estoy procrastinando. Siempre la respuesta más obvia la vamos a descartar al principio. Puede ser no quiero hacerlo. Probablemente sí no quieras hacerlo. No quieras hacerlo. Está bien. ¿Por qué tengo que hacer esa tarea? ¿Qué beneficio voy a tener? Pues, por ejemplo, tener tiempo libre, más al rato. No tener la presión de mi jefe. Ok, ¿vale la pena hacerlo ahorita? No, pues no. Entonces probablemente vayas a ponerte a procrastinar. ¿Por qué? Porque también da mucho la situación de que empiezas a hacer las cosas, te motivas, y de repente quedas como en el tercer renglón en el tercer paso de la actividad y dices, no, no vale la pena, y te distraes. No. Identificar en realidad qué estás evitando dentro de este evento te va a ayudar a hacerlo mucho más efectivo. Porque hay otro hack que yo tengo contra la procrastinación. De repente me meto a procrastinar en el teléfono
Y me doy cuenta que estoy procrastinando, como ahorita ya iba a poner para procrastinar. Me doy cuenta que estoy procrastinando. ¿Qué es lo que normalmente hago? Lo que hago es decir, bueno, estoy procrastinando. En vez de decir, no, ponte a trabajar, me voy a dar 5 minutos. Me voy a dar 5 minutos. Y empiezo a procrastinar conscientemente, ¿sí? Pongo mi alarma de 5 minutos o estoy al pendiente del celular, por ejemplo, son 12:41 ahorita. Digo, ok, a las 12:45 voy a dejar de hacer esto para ponerme a hacer las otras cosas. Y entonces la procrastinación, más allá de ser un obstáculo, lo pones como una recompensa a corto plazo. Porque son 5 minutos de estar viendo el celular por 20 minutos de estar trabajando. Estoy trabajando 20 minutos, ya empiezas, y sí se nota. ¿A qué me refiero? Sí se nota. Empiezas a sentir que no quieres hacer las cosas, empiezas a sentir que de cierta manera hay una distracción en el ambiente que te evita poner atención en el trabajo que estás haciendo. Entonces, si ya te estás acercando a la procrastinación, a veces simplemente es aceptar de que te vas a procrastinar, te metes, procrastinas conscientemente y regresas a la actividad. No sé qué piensas de ese último. Yo sí me doy breaks. O sea, o digo, me voy a levantar a comer algo. O sea, sí digo, ahorita yo creo que una serie, un capítulo y ya después continúo. Porque sí, a veces si me saturo de más, sé que después voy a estar como que, ay, mira la mosca, ay, mira esto. O sea, y yo solita, como que te vas conociendo y vas dándote cuenta de cómo es que manejas tu procrastinación o cómo es de que tu momento se va a ir cortando. Entonces ya como que yo también soy consciente y digo, ah, no, ¿sabes qué? Voy a trabajar yo creo que de aquí a tal hora y ya me doy un break o me voy a dar una vuelta y ya después otra vez continúo. Porque si no lo hago, sé que se me va a hacer más tediosa la tarea. Y entre más tediosa, más de que ya la quiero terminar y lo termino haciendo todo feo o lo vuelvo a hacer todo de nuevo porque no me gustó. Aquí hay algo importante. Entender que la procrastinación sí tiene que ver con una regla. ¿A qué me refiero con una regla? Ahorita que dijiste eso de que he aprendido cómo funciona, es cierto. ¿Por qué? Tendemos nosotros a medirnos con una regla de fuera, con una regla que no somos nosotros, con una comparativa. Si él puede, ¿por qué yo no? Si tú lo lograste, ¿por qué yo no podría? En realidad te estás viendo con una regla que no es tuya. Porque todos de alguna manera funcionan, porque podemos ver a la persona que no procrastina. ¿Por qué no procrastina ella y yo sí? Hay que en realidad no es porque lo está logrando él y yo no. Tiene que ver más con por qué él no está procrastinando. Porque probablemente si nos metemos al discurso de la persona que no procrastina, resulta que el no procrastinar es la evitación de una sensación desagradable por no estar cumpliendo con el canon, con la hegemonía. Entonces alguien que va a hacer ejercicio, lo único que está evitando es su sensación de insuficiencia por medio del ejercicio. Alguien que es muy sociable, que no le cuesta nada de trabajar el celular, hablar o llegar con una persona y empezar a hablar, tal vez está evitando la sensación de sentirse solo. Entonces vuelvo otra vez a la diferencia que alguna vez les he comentado, si siguen el podcast, entre topografía de conducta y función de conducta. La topografía de conducta es cómo se presenta, la función de conducta es para qué se presenta. El para qué se presenta es lo que les comentaba. Podemos tener dos sujetos que están evitando la misma sensación desagradable de sentirse insuficientes, y uno lo evita por la procrastinación y el otro lo evita con sobreexigencia. El problema no es la conducta per se, el problema son las consecuencias que generamos después. La persona con procrastinación puede tener un cuadro de ansiedad por el tema de no presentar las cosas a tiempo o que no tenga notas aprobatorias por haberlo dejado hasta el último, y la persona con autoexigencia puede generar cuadros de ansiedad porque no está presentando el mejor trabajo posible. O sea, al fin del día, estos eventos tienen que ver más, o más bien se juzgan a raíz de una comunidad que está observando el evento. Él no procrastina, no, pero tiene otras maneras de evitación, porque otra vez, lo que decía hace rato, el negar nuestra naturaleza nada más nos hace más vulnerables a que ciertas situaciones naturales pasen en todos nosotros. Entonces, de cierta manera, entender cómo funcionas y darte el tiempo necesario para procrastinar, no esperaban esa, ¿va? En el punto de decir, güey, pues ya sé que este evento me tarda 10 horas, porque incluso yo ahorita también ya tengo una relación más cercana con mi procrastinación. Es como de, ya sé que voy a procrastinar.
voy por un cafecito, voy a la tienda. Procrastino, 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 procrastino y llega un punto donde ya la procrastinación no existe porque tampoco estás luchando contra eso. Hay un ejemplo que siempre me gusta traer a la mesa. Cuando yo estaba más pequeño, el cereal en mi casa era un lujo. Punto. No vamos a hablar de yo vengo desde abajo. No, era un lujo. Cuando compraba mi mamá cereal, obviamente por ser un lujo se acababan los primeros 3 días. Chingó a su madre. ¿Por qué? Porque como era un lujo, tenías que aprovecharlo dentro de estos 3 días. Y en realidad esa era la queja de mi mamá, que decía es que se acaban el cereal demasiado rápido. Y hubo un momento donde dejó de ser un lujo. ¿A qué me refiero? Había cereal constante. Había cereal constante, constante, constante. Pues resultó que las cajas empezaron a durar más, empezaron a durar más, empezaron a durar más. ¿Por qué? Porque entonces ya no era un evento al cual, güey, tienes que comer de volada. Tienes que comer de volada, porque ya lo encontrabas ahí, ya estaba disponible. ¿A qué punto quiero llegar? La procrastinación puede ser ese evento, o más bien el evento que estimula la procrastinación, pueden ser eventos específicos a los cuales tienes que atender en un momento preciso, si no va a haber una consecuencia a largo plazo. Y la procrastinación viene a ser un obstáculo. Cuando decides aceptar la procrastinación de que no se va a acabar, como en el cereal, entonces ya no hay tanta necesidad de o de decir, bueno, no es que tampoco lo dices, aquí ya me trabé, sino ya no hay tanta necesidad del cuerpo humano de decir, güey, voy a procrastinar. Porque también entender que la procrastinación viene desde un punto de vista también de biológico. ¿A qué me refiero a biológico? Muchas veces nos sentimos con menos recursos porque estamos cansados. Entonces es mucho más sencillo y económico procrastinar. ¿Por qué? Porque estamos cansados y es la única manera en que nuestro cuerpo encuentra maneras para descansar. A mí también me pasa. De repente empiezo el celular porque estoy sumamente cansado, ya me encuentro en TikTok, pero en realidad lo que estoy haciendo es desconectando mi cerebro de las actividades normales que realizo. Cuando aceptas la procrastinación, empieza a bajar la problemática, no la procrastinación, la problemática, porque entonces el aceptar que se encuentra dentro de tu dinámica te va a permitir de cierta manera generar una estrategia, una planificación, si no bien estructurada o escrita, sí a nivel operativo, a nivel mecánica, para decir, bueno, pues aquí está conmigo la procrastinación, voy a generar este sistema de recompensas, donde voy a trabajar 20 minutos, voy a procrastinar 10. Voy a trabajar 20 minutos, voy a procrastinar 10 minutos. Porque de cierta manera también se nos ha inculcado en el sistema, o se nos ha inculcado en el contexto de que perder el tiempo es malo, el ocio es malo. Y no es cierto, no sé qué piensas. Ya A hablé veces es mucho. bueno. Siempre es Porque, bueno, va a valer verga. pues sí, a mí sí mi mamá siempre me dice como que, es que a veces te veo y estás haciendo nada. Y es como que, pero estoy feliz, estoy a gusto. No, bueno, no, por ejemplo, a mí lo que me pasa mucho, que incluso ayer se lo decía a Cass, no me acuerdo si a ti o a Brisa, le decía, yo sé que parece que estoy valiendo madre, pero no estoy valiendo madre. Yo sé que estoy aquí, jajaja, jijiji, pero en realidad hay una parte de mi cerebro donde está estructurando una actividad. Está estructurando una actividad. Y en vez de estructurar la actividad frente de la computadora con todo abrumado de que voy a hacer, salgo, hago un contexto más ameno, me pongo a cotorrear y de repente, quien me conoce de repente es como de, salgo y hago algo o escribo algo o no, te estoy poniendo atención y lo estoy escribiendo en el celular. Porque yo he aprendido que de cierta manera es la manera más efectiva de llegar a los objetivos. ¿A qué me refiero como efectiva? Entender o aceptar la procrastinación probablemente haga que no se vaya la procrastinación, pero que la procrastinación baje su durabilidad. Si antes procrastinabas 8 horas, la intención es irla bajando paulatinamente. Entonces probablemente si te permites procrastinar ya no van a ser 8 horas, van a ser 4 horas. Voy a valer madre 4 horas. Y esas 4 horas ya son más efectivas que las 8 que tenías. Y si dentro de esas 4 empiezas a reducirla todavía más, puedes llegar a ese punto de efectividad donde la procrastinación solamente ocupa 1 hora de tu día. Y 1 hora no necesariamente 1 hora completa, sino 15 minutos cada rato. Y si encuentras una funcionalidad dentro de esa procrastinación, como las que le contaba, y que de repente estoy, ay, güey, me acordé de algo, güey. O te estoy poniendo atención y yo estoy en otra situación. O sea, ese tipo de situaciones a mí me ayuda a ser mucho más funcional y efectivo.
en las cosas que hago, porque resulta que lo que le llaman las horas nalgas. Una cosa es estructurar y otra cosa es la hora nalga. ¿Qué es la hora nalga? Sentarte y hacer las cosas. Para mí la hora nalga dura muy poquito, dura entre 30 y 45 minutos. O sea, sé que entre 30 y 45 minutos yo tengo que ser lo más efectivo posible para plantear la situación o el objetivo que tengo que hacer. El estrategia, el pensar cómo lo voy a estructurar, el no perder el tiempo, sí dura como 8 horas. 8 horas que sí estoy como valiendo madre por acá, pero que estoy generando esas ideas, no ideas, esas estructuras de cómo lo voy a estar haciendo. Y esos momentos de eureka a veces llegan en el lugar menos adecuado. ¿Me pasa dónde? A mí me pasa mucho en la regadera. ¿A ti también o por qué te ríes? Algo así. Estoy bañándome y empiezo a pensar en el trabajo. La conclusión a la que yo he llegado es de que el sentir constantemente la caída del agua sobre mi espalda me sobreestimula y me permite estar concentrado en situaciones que están pasando en el presente. ¿A qué voy con esto? De repente mis pensamientos son muy rápidos y ninguno lo agarro. Cuando estoy dentro de la regadera, como estoy en un momento presente, aquí y ahora, que lo estoy disfrutando placenteramente, las ideas pasan lentito, sí. Y entonces me permite voltear a verlas y leerlas y decir, ok. Y muchas veces agarro mi celular en putiza y lo escribo ya. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y eso me ayuda de cierta manera a evitar la procrastinación. Puedes encontrar ciertas formas de evitar la procrastinación o de hacer más efectiva tu procrastinación. Las que te ponemos aquí son un poco más específicas o podemos ponerlas genéricas. ¿Cuáles son las genéricas? Apuntar las cosas, hacerlas en micro. ¿A qué me refiero en micro? Necesito lavar el carro. Y lo procrastinas. Ok, empecemos a hacer más pequeñas las tareas. Primero, necesito llenar la cubeta de agua. Ya está llena la cubeta de agua. Check. Necesito buscar el trapo. Ya lo encontré. Check. Necesito salir de la casa. Ya lo hice. Check. Necesito empezar a lavar el techo del carro. Check. Y entonces empiezas así con pequeñas tareas que van siendo exitosas y que van a hacer que tu siguiente tarea haya mayor probabilidad de ser exitoso en cuestión de que se cumpla. Así es de una manera también más genérica de vencer la procrastinación. Otra muy genérica que les comentaba era el 3-2-1. O sea, si no quiero levantarme de la cama por el frío que está haciendo, pero necesito levantarme, 3-2-1 y te levantas en chinga. Estas también herramientas funcionan mucho contra la depresión, porque dentro de la depresión puede existir cuadritos de procrastinación. Me voy a quedar callado un ratito porque ya le toca a Diana. ¿Y qué digo? No procrastines esto, pues habla de la procrastinación. ¿Qué otra? ¿Conoces alguna otra herramienta? Pues que yo utilice, yo suelo mucho comprometerme. O sea, hacer compromisos con las personas, porque siento que así ya no me puedo zafar tan fácil. Aunque a veces sí lo hago de que, ¿sabes qué? Ayer ayer fue el banco. Fue el banco, no fui yo. Pero, de hecho, también había procrastinado lo de ir al banco. Ahorita me acuerdo de que a ese sí se lo doy mucho a mis consultantes. Cuando tienes un problema de pareja o vas a dejar a alguien, puedes procrastinar un chingo de esa actividad. Sí, también pasa. De que no, pues, ¿qué le voy a decir? Y algo, el compromiso que intrínsecamente se formuló, no intrínsecamente, más bien se asoció a la palabra o a la frase, tenemos que hablar. Si tú le mandas un mensaje a alguien al cual te cuesta mucho trabajo encontrar el momento exacto donde tengas que hablar de esa situación desagradable, un tenemos que hablar es algo que todos entendimos. Todos entendimos y no hubo necesidad de desarrollar. Esa podría entrar dentro del comprometerte. Tenemos que hablar, verga, qué pedo, güey. Oye, pero mañana. Y sí, algunos ansiosos van a decir, güey, ¿por qué vergas lo hacen? Ahora ya lo sabes. Porque aquí vamos a tomar Ay, no me gusta bowling, pero bueno. El tema del apego ansioso, apego evitativo. Pues si una persona con apego evitativo, lo estoy haciendo fancy para ustedes. Una persona con apego evitativo quiere evitarte,
y al quererte evitar, también está evitando la actividad de quererte evitar, pues probablemente sí recibas tenemos que hablar, porque se está comprometiendo. Sí. Comprometiendo a confrontar esa situación desagradable que funciona. ¿Por qué? Porque la persona con apego ansioso, otra vez para ponerlo más sencillo, pues lo que quiere o lo que va a empezar a sentir es ansiedad de qué chingados está hablando, entonces lo va a empezar a buscar. Ajá. Entonces, esa dinámica funciona mucho. Ahora también tiene la respuesta de por qué demonios las personas con apego evitativo, las personas con apego ansioso se buscan tanto, están en relaciones y nunca funcionan, porque el apego evitativo quiere que lo busquen y el apego ansioso quiere buscar para evitar la sensación desagradable. Entonces los dos van a estar en contacto todo el tiempo. Uno no va a querer pelear, el otro va a querer arreglar las cosas mediante la pelea. O sea, estas dinámicas que aparentemente son bien complicadas de identificar, a veces las vemos en todos los días. Hay que identificar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso creo que también es una herramienta muy específica. Sí. ¿Por qué chingados, si es una actividad que me va a traer tanto beneficio, la estoy procrastinando tanto? No debería. Ajá, tienes toda la razón. No deberías. No tendrías por qué. Tienes toda la razón. Pero está pasando. ¿Qué está pasando en tu contexto que está favoreciendo a que tú decidas evitar una actividad? Y a veces, también esta tiene que ver más con un poquito más de mi proceso. ¿A qué me refiero de mi proceso? ¿Cómo trabajo yo? Solo hazte una pregunta. Y lo primero que se te venga a la mente probablemente sea, ¿qué es lo que te preocupa en este momento? Si tú estás enfrente de la computadora haciendo una actividad y estás procrastine y procrastine y procrastine, hazte una pregunta reflexiva. ¿Qué es lo que más me preocupa en este momento? En teoría va a aparecer una frase, va a aparecer una imagen. Probablemente sea eso. Escríbela. Y si dices, no, eso no. A ver, ¿por qué no? Argumentame por qué eso no te está generando preocupación. Es como de, ah, la verga, pues sí. Y probablemente encuentres esa asociación o esa línea directa con la razón de la por qué estás procrastinando. Por ejemplo, sea perder mi trabajo, ¿no? Y es como de, ah, ok. Entonces, y ahí es cuando resulta como poco obvio, porque, güey, si el procrastinar me va a hacer perder mi trabajo, por qué tendría que estar manteniendo la conducta de procrastinación? Ah, porque resulta que no entregar el reporte es más sencillo que fallar en el reporte. No esperaban eso tampoco. Porque probablemente fallar en el reporte incluye una sanción más grande que no entregarlo. Entonces estás evitando fallar frente a tu jefe. Entonces ya sabemos por qué está la procrastinación. Si ese es el problema, ve que hacia dónde quieres ir. Ok, necesito más tiempo, Simón, ve y pídelo. No me lo van a dar, lo intentaste. Porque probablemente, aquí ya me voy a meter en áreas que no son mías. Probablemente si tu jefe es buen jefe, probablemente no. Si tú le pides más tiempo, te va a preguntar por qué. Entonces tú le vas a decir, necesito más tiempo para prepararme. O te vas a encontrar con un mal jefe y te va a decir, lo quiero para mañana. Digo, lo quiero para hoy. Güey, pero es para mañana, no, pues lo quiero ya. Y probablemente también sea un buen momento para cambiar de trabajo. Pensando en los propósitos de este 2024. No sé si te gustaría cerrar con algo más o sigo exponiendo aquí a la gente. Ay, sí, a mí no. Exponiéndome a mí mismo. Pues es que creo que, o sea, sí está bien también aceptar que sí procrastinamos para también, como digo, o sea, conocernos y saber cómo es que podemos nosotros ser más funcionales ante la procrastinación. Porque si a veces nos olvidamos como de que, como tú dijiste, nos ponemos en un parámetro como que, ah, es que él no procrastina, pero yo sí, pero ¿por qué él no? Porque no puedo ser como él, o sea, como que también nos llegamos a comparar demasiado con las personas que no, pues, procrastinan. Entonces, sí, creo que es necesario como saber cómo funcionamos nosotros mismos para también ir haciendo como un caminito más fácil para nosotros. Tener claro también a dónde quieres llegar. Ajá. Porque si no tienes claro a dónde quieres llevar, solamente vas a empezar a hacer cosas por hacer cosas. Y cuando haces cosas por hacer cosas es mucho más fácil dejarlas a medias.
Porque normalmente cuando hacemos cosas por hacer cosas buscamos la gratificación inmediata. La gratificación inmediata pasan dos cosas. O te habitúas a ella, ¿qué quiere decir? Empieza a ser menos recompensante. O dos, deja de existir. O sea, la otra persona, el otro elemento, deja de recompensar inmediatamente. Porque ya se busca a largo plazo. Entonces para ti es como de... Por ejemplo, ahorita en el mes de enero vamos a tener Instagram lleno, abotagado de imágenes de gente yendo al gimnasio. En febrero ya no va a ser tan popular. Vas a subir una foto, incluso te pueden decir el mamador. Entonces, si tú lo que estás buscando dentro del gimnasio es un tema de reconocimiento, ¿qué crees? Ese reconocimiento se va a ir en enero. Y febrero, marzo y probablemente abril, principios de marzo va a regresar. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. En Semana Santa. ¿Por qué? Porque en Semana Santa vas a empezar a ver los cambios en tu físico y probablemente quieras ir a la playa a demostrarlos. Ahí es cuando el reconocimiento va a llegar de nuevo. ¿Por qué? Porque febrero, marzo, finales de abril no va a haber reconocimiento porque ya se va a normalizar tu conducta ante la comunidad verbal. ¿Qué quiere decir esto? Pues el vato está yendo al gimnasio. Ahí incluso puedes tener comentarios invalidantes. ¿Qué comentarios invalidantes puedes decir? Estás yendo al gimnasio y yo te veo igual. Pinches tías, ¿verdad? Bueno, el punto es ese. Dejas de estar en contacto con lo que te hace hacer las cosas en un principio si lo tuyo es reconocimiento. Si vas por una situación de sentirte mejor al gimnasio, por ejemplo, pues no te vas a sentir mejor en los primeros meses. Al contrario, te vas a dar cuenta que tu estado físico de salud estaba en deplorable situación. Ya me estoy exponiendo otra vez. Pero sí tiene que ver mucho con eso, porque entonces te vas a ir al gimnasio y no quieres procrastinar o quieres ser más disciplinado, tienes que aceptar que va a haber malestar en los primeros intentos. Y en base a eso ya puedes generar una estrategia, no una estrategia, puedes generar una disciplina más específica, teniendo claro los elementos que quieres lograr de la actividad. No está mal querer reconocimiento, no está mal quererse verse aceptado, no está mal querer empatía de los demás. Lo que sí está cuestionable es cómo lo conseguimos. ¿Por qué? Porque ir al gimnasio sí nos puede generar ese reconocimiento sobre las demás personas, pero también de repente esa necesidad de reconocimiento puede escalar a lugares no tan saludables para ti. Si tienes claro que quieres conseguir reconocimiento, que quieres conseguir aceptación, genera estrategias saludables para ti. Por ejemplo, en el caso de la aceptación, pues aceptarte a ti mismo puede ser mejor para todo. Y muchas veces es lo más difícil de todo. Me gustaría cerrar con eso. No sé tú qué dices. Me agrada. ¿Sí? Nos estamos viendo la siguiente semana. Mes, no sé. Adiós. Bye.